Bien, jóvenes, entonces ya hemos visto una de las partes que se refiere al análisis de lo que es un planteamiento particular. Antes de seguir de lleno con la parte de la metodología en cascada para el desarrollo de programas, voy a hacer mención acá de algunos elementos que nosotros nos vamos a encontrar y son parte de los lenguajes de programación. El primero de ellos son los que se refieren a los datos. Fíjense todos los elementos que nosotros nos podemos encontrar y son propios de los lenguajes de programación y propios también algunos como la librería y los módulos que son propios del lenguaje de programación Python. Voy a tratar de explicarlos de la forma más resumida posible cada uno de ellos, ¿verdad? Voy con el primero que son los datos. Los datos son los tipos de datos, de alguna manera, o los datos son la descripción de los objetos con los cuales opera un computador. En ese sentido, los datos podemos clasificarlos como numéricos, como lógicos de tipo boolean, que pueden tomar dos valores posibles, verdadero o falso, ¿verdad? Pero también podemos tener datos de tipo cadena de caracteres, ¿verdad? Que están enmarcados con la palabra reservada string, ¿verdad? Y en Python, y es una de las particularidades que posee el Python, es que yo puedo manipular o trabajar con listas. Las listas son datos estructurados que, a diferencia de los lenguajes de programación anteriores, por ejemplo, si yo les voy a hablar de Turbo Pascal, si yo voy a crear un vector se define como ¿qué? Una estructura que me permite almacenar datos del mismo tipo, ¿sí? De igual manera, una matriz en Pascal es una estructura que me permite almacenar tanto filas como columnas, datos del mismo tipo. En Python posee lo que se llaman listas, y las listas no son más que estructuras de datos que pueden almacenar datos de distintos tipos. Y eso es un valor súper agregado que obtiene Python en función con otros lenguajes de programación que me limitan a que sean del mismo tipo. Yo puedo almacenar listas y las listas pueden tener una cadena, un carácter, un dato numérico o incluso puede tener otra estructura inmersa dentro de una lista. Entonces es un plus de alguna manera que posee Python con respecto a los otros lenguajes de programación. Cuando yo voy a marcar los datos numéricos, en este caso en Python, puedo tener los enteros que involucran este rango, puedo tener un entero largo con la palabra reservada long, puedo tener un flotante, que es la más extensa, o también puedo tener estructuras que manejan datos de números complejos, que es otra de las capacidades que posee, o otra de las bondades que posee el lenguaje de programación, que me permite trabajar con una estructura de números imaginarios o números complejos. Recuerden, o los que no recuerden, un número complejo es aquel que tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces Python también me da ese tipo de estructura. Los operadores no son más que símbolos que me indican cuál es la operación a ejecutar entre dos operandos. En ese sentido, los operadores pueden ser, los puedo clasificar en operadores aritméticos o operadores relacionales o lógicos. Dentro de los operadores en Python están algunos que son clásicos, ¿verdad? Como la suma, la resta, la negación, la multiplicación está con el asterisco, la división el slash, la división entera con el doble slash, el módulo, la potencia y el paréntesis. Python tiene incorporada la función potencia y es el doble asterisco, ¿sí? Con respecto al módulo, es el resto de la división entera entre dos elementos, entre A y B. Es decir, que si yo digo cuál es el módulo, el resto de 3 dividido entre 2, el módulo es en ese caso 1, ¿verdad? Y el peso que yo enmarco aquí es la jerarquía que tiene el operador a la hora de ejecutar una operación aritmética. En ese sentido, tiene mayor peso los paréntesis, seguido de las potencias, luego de los módulos, divisiones, multiplicaciones, y por último está la negación, la suma y la resta.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de yo ejecutar una operación aritmética, la operación se va a resolver de acuerdo a la jerarquía de los operadores. Si yo quiero particularizar alguna operación en especial, tengo que tener en cuenta el uso de los paréntesis para poder darle prioridad a algún tipo de operaciones, ¿sí? Aquí tengo los operadores relacionales. En Python aquí tengo el igual, que en Python sería el doble igual. El diferente, que sería la exclamación con el símbolo de igual. Mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual, ¿verdad? Lo novedoso aquí con respecto a otros lenguajes de programación es el igual y es el diferente. Que por lo menos en Pascal sí son simbologías que se utilizan diferentes. Esta presentación que yo les estoy mostrando a ustedes se las voy a hacer llegar al grupo para que ustedes la puedan manipular y tengan en cuenta sobre todo esta parte de los operadores relacionales, ¿verdad? Y aquí están los operadores lógicos, ¿verdad? Y aquí con los operadores lógicos yo lo que puedo construir es las tablas de la verdad. El operador lógico en Python para indicar el O está marcada con la palabra reservada OR, ¿verdad? El operador lógico I en Python está marcado con la palabra reservada AND, ¿verdad? Y el operador lógico de la negación en Python está marcada con la palabra reservada NOT, ¿verdad? En lo que se refiere a las expresiones no es más que un conjunto de operandos y símbolos y operadores que me van a indicar algún resultado en específico. Las expresiones, al igual que los operadores, yo las puedo clasificar en expresiones aritméticas cuando el resultado es numérico o en expresiones lógicas cuando el resultado es verdadero o falso. Entonces, aquí tengo algunas expresiones, en este caso son aritméticas, ¿verdad? Y la idea es tratar de convertir las expresiones que están desde el punto de vista matemático, tratar de combinarlas o tratar de jerarquizarlas en operaciones algorítmicas. Fíjense lo siguiente, por lo menos en la primera expresión aritmética que me marca en el cálculo la pendiente de una recta, ¿verdad? Cuando yo estoy ejecutando esta expresión desde el punto de vista algorítmico, tengo que cuidarme de hacer uso, de jerarquizar su uso a través de los paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo no utilizo los paréntesis y dejo esta expresión sin los paréntesis tal cual como está, o tal cual si estuviese sin la parte de los paréntesis, cuando yo ejecuto esta operación, si no tuviese los paréntesis, va a ejecutar primero la división y1 entre x2 y luego va a ejecutar la y2 menos el resultado de esta y finalmente va a ejecutar la división o la resta de y2 del resultado que tenga aquí menos x1. Entonces sería un resultado de tipo lógico que estuviese ahí. Entonces tengo que tener cuidado con la jerarquización de las expresiones matemáticas y algorítmicas en función a los paréntesis. Entonces, en función a esto que les acabo de mencionar acá, me voy a trasladar nuevamente al material de estudio, al material de apoyo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen tres ejemplos que me gustaría que ustedes lo hicieran, que cómo puedo plasmar yo estas expresiones aritméticas o matemáticas en expresiones algorítmicas. Entonces traten de llenar este cuadro, por favor, rápidamente para poder continuar. Voy a parar un momento aquí mi presentación. Esta llevó 8 minutos.